Buenos días, hoy es día 26 de marzo de 2025 y yo soy Eduardo Basterrechea o Ebaste, como tengo en mis redes sociales, que por cierto hace tiempo que no uso, o mi correo electrónico. Eh, He pensado en grabar una serie de audios. Tuve un infarto hace unos cuantos meses y una angina de pecho. Y eso bueno, primero darte cuenta de que tu punto débil, tus plomos, tus automáticos o tu automático es tu corazón. Es decir, es bastante probable que lo que acabe fallando, antes o después, pues sea tu corazón. Lo cual he de decir que me alegra. Me alegra en cuanto a digamos, a que es una manera de morir bastante agradable, por así decir. Es decir, no hay un periodo de, de deterioro aparentemente. Así que en ese sentido, en cuanto a método de salir de este mundo, pues es bueno. Sí que es verdad, y también lo estoy notando, estos últimos días estoy un poquito mejor, que, que también tener el corazón, digamos, deteriorado, pues también es un poco frustrante porque de alguna manera no tienes energía a veces, no sabes muy bien por qué. A mí me pasa sobre todo en reposo, que me cuesta descansar. Es como que mi estado de reposo no, el corazón no late con la suficiente fuerza y eso hace que me cueste mucho recuperar, que me despierte sin energía, que me despierte con ganas de tener los ojos cerrados y estar en la cama, y que al final tenga básicamente dos modos: o salgo a caminar a la calle o me quedo en casa en la cama. Me cuesta mucho, incluso me cuesta tener energía, sobre todo después de haber hecho bastante ejercicio, me cuesta tener energía para sentarme delante de un ordenador, en una mesa y hacer trabajos. Es como que la energía del reposo no me da para eso. Y eso al final pues te resulta muy frustrante, sobre todo porque también es un poco irregular. Es decir, parece que hay unos días que están mejor y de repente te viene el bajón. Bueno, mientras tanto, y eso me ha pasado siempre, pues ando investigando qué me viene bien, qué me viene mal, y creo que finalmente conseguiré resolver ese problema de- del reposo y del descanso, ¿no? Como tampoco hay descanso, tampoco hay evolución. Quiero decir que normalmente tú haces ejercicio, luego descansas y al día siguiente haces ese ejercicio y puedes hacer el ejercicio que hiciste el día anterior, pero un poquito más, puedes hacer un poquito más o puedes hacerlos con menos esfuerzo, ¿no? A mí eso por ahora no me está pasando. Es decir, como no recupero, pues cuando vuelvo otra vez a hacer más ejercicio, tengo siempre como la misma capacidad. Pero en fin, veremos. Me he comprado una especie de botas de presión, una especie de cosa que te pones en las piernas y te hace un poco de presión. Y bueno, parece que no es muy recomendable para personas con enfermedades cardíacas. Es un poco que no es mi caso. O que no me afecta, o bueno, lo estoy probando y de momento parece que va bien en cuanto al tema del corazón. Veremos si me viene bien para recuperar. Bueno, tras esta introducción, hoy he estado pensando que quizá estos audios que he decidido hacer unos audios en los cuales, pues por una parte, habrá unos audios que estén destinados a mi familia, en el sentido de pues hablar de cosas que tengan que ver con mi vida personal, que tengan que ver con mi vida familiar, que cuenten cosas que me han pasado y desde mi punto de vista, por supuesto. Ya sabemos que los recuerdos, no tenemos una grabación, no tenemos un recuerdo de algo, del momento en el que se produjo, sino que nuestro cerebro, cada vez que recordamos ese suceso,
y cada vez que relatamos, digamos, ese suceso, lo vamos reescribiendo. Así que al final nuestro recuerdo está muy contaminado por el tiempo que ha pasado y sobre todo por las veces que lo hemos ido recuperando. Al recuperarlo posiblemente alguien nos haya puntualizado algo y a partir de ahí pues vamos reescribiendo el recuerdo, con lo cual pues los recuerdos que tenemos no son exactamente lo que pasó, sino primero cómo lo vivimos nosotros y segundo cómo lo hemos ido recordando. Cuanto más lo hayamos recordado, digamos que nuestro recuerdo más contaminado estaba. Yo tengo un amigo que, que tiene muy buena memoria, pero curiosamente es una persona que le gusta contar las cosas y es muy bueno contando las cosas, pero te das cuenta que cada vez que cuenta las cosas la cuenta diferente. En su caso, él es una persona que cada vez que cuenta una historia que le ha pasado, él es más héroe, ¿no? Es como la primera vez cuenta realmente pues más parecido a lo que pasó, bastante parecido a lo que pasó, pero con él teniendo un cierto protagonismo, digamos que, por poner un ejemplo, si él pues le atracaron en la calle, pues, y él al final pues no hizo nada, sino que simplemente entregó su cartera y punto, pues seguramente la primera vez, pues digamos que le respondió de alguna manera al delincuente, ¿no? Y la segunda vez, pues se encararía con el delincuente y poco a poco iría digamos, siendo más protagonista él que el delincuente y seguramente pues la historia final él se resistiría, prácticamente no le dio la cartera o no tenía nada, al final la acabó persiguiendo, en fin. Eso en el fondo nos pasa a todos, a lo mejor nos damos más cuenta o nos damos menos cuenta, pero sí que es verdad, y a mí me resultó bastante chocante, que nosotros cada vez que recordamos algo reescribimos el recuerdo y por tanto lo vamos modificando. Pero bueno, volvemos a lo que estábamos. Si me vas observando, observarás que me desvío bastante. Doy muchas vueltas y hablo de una cosa y me voy a otra y me voy a otra y me voy a otra. Y luego acabo volviendo a la principal. Bueno, por una parte estoy grabando vídeos de tipo personal para, bueno, pues contar un poco mi vida o mi vida desde mi punto de vista, pues con un afán, digamos, para que la gente más cercana pues diga, oye, ¿cómo fue cómo fue mi padre? ¿Cómo fue mi abuelo? Si es que finalmente tengo nietos, o etcétera, ¿no? O alguien que pues tenga interés en saber cómo llegué a convertirme en la persona que soy. Por otra parte, habrá otros vídeos en los que expresaré mi manera de ver el mundo y que se acabarán publicando en algún tipo de plataforma como YouTube, etcétera. Seguramente le pondré, si es de audio, le pondré una imagen a este audio, una imagen fija o lo que sea, y lo publicaré en YouTube seguramente, en las redes sociales, ¿no? Y luego por otra parte, seguramente pues habrá una serie de audios en los cuales pues cuente mi manera de ver el mundo, de manera que pues reflejen algún asunto más íntimo. Bueno, eso estarían dentro de los familiares, ¿no? O sobre un tema en el que sea muy controvertido y del que pues no sea conveniente hablar o incluso no sea legal hablar. No sé lo que pasará en el futuro, pero ahora estamos viviendo una época en las cuales se está empezando a censurar lo que se publica en las redes sociales, ¿no? Ya por las propias redes sociales, que hay temas de los que no deja hablar, es decir, no se puede hablar de cosas, seguramente de la muerte, pues no se puede hablar con la claridad que yo pueda hablar o con las ideas que yo pueda hablar. Y de otros temas, pues porque la tendencia política define un modelo de vida y si uno habla de otro modelo de vida, pues no esté permitido.
o porque la conveniencia, es decir, el decir, bueno, tampoco hay que ser tan, no vamos a contar cosas que choquen tanto con la gente, que al final pues le produzcan un rechazo y un, digamos, y una irritación innecesaria, ¿no? Esta irritación, pues evidentemente ya estamos otra vez desviándonos, viene de que nosotros tenemos un sistema de creencias sobre lo que basamos nuestra vida y hay determinadas creencias que si las tocamos, pues parece que nos van a cambiar la vida, nos van a romper nuestra manera de pensar. Y eso hace que nos irriten, ¿no? Cuando alguien nos cuenta algo, por ejemplo, si creemos en Dios, alguien nos dice que Dios no existe, pues eso quizá ya esté un poco consolidado, ¿no? Y ya digamos, bueno, pues sabemos que hay gente que cree en Dios y gente que no cree en Dios, ¿no? Pero bueno, un tema más controvertido, por ejemplo, que estaba escuchando hoy a una persona hablar sobre el aborto, ¿no? Por ejemplo, el aborto y la vida, pues sí que es un tema muy controvertido, porque hay gente que dice, no, es que esto es así, y por tanto esto es indiscutible, ¿no? Es indiscutible para ti, es discutible para cualquier persona. Yo creo que se puede hablar, discutir en el sentido de hablar, comentar, exponer tu postura de cualquier tema con cualquier persona, ¿no? Y yo creo que lo mínimo que tenemos que tener es esa capacidad para poder compartir y poder hablar de cualquier cosa. Es decir, ¿por qué no se puede hablar de lo que sea? Otra cosa es que aceptemos como válidas posturas que no son válidas, ¿no? Por ejemplo, eh, pues que si una raza es mejor o peor, que si un género es mejor o es peor, que si muchas cosas, ¿no? Cuando evidentemente hay géneros por decirlo de alguna manera, ¿no? Géneros, o digamos que la parte femenina tiene unos rasgos que la hacen mejor para unas cosas y la parte masculina tiene otros rasgos que la hacen mejor para otra cosa, ¿no? Igual que seguramente una raza, aunque se lo sea por su... Ya mezclamos raza y cultura, ¿no? Pero digamos que tiene unas determinadas capacidades que la hacen mejor para algo, ¿no? Independientemente que una persona que no sea de esa raza, pues pueda tener esas capacidades, ¿no? Eso no quiere decir nada, ¿no? Pero bueno, ahora vivimos en un momento en el cual eso es indiscutible, ¿no? Es decir, ni siquiera se puede hablar de ese tema y ahí entramos en esos temas eh, un poco raros. También estaba pensando hoy, y con esto ya voy a terminar, con esta primera introducción o marco de, de lo que, digamos, de lo que voy a hacer en estos audios y seguramente también en algunos vídeos, pues he estado viendo que evidentemente ya tenemos tecnología, no sé si cuánto de buena, seguramente en breve será mucho mejor, para reutilizar tanto los audios y por tanto tener una inteligencia artificial que hable con el tono con el que hablo yo y también tenemos unos sistemas de inteligencia artificial que permiten meter todos los conocimientos sobre un área o sobre una persona y sobre eso, digamos, responder. Con lo cual he pensado que también todos estos audios pueden hacer que cuando yo esté o cuando yo no esté, pues con todas estas informaciones se pueda crear una especie de, de monstruo que pueda exponer las cosas que pienso, ¿no? Sobre la vida, sobre la filosofía, sobre cómo es el ser humano, etcétera. Yo tengo el conocimiento y el convencimiento de que mi visión del mundo es muy valiosa. Yo creo que la visión de cualquiera es valiosa, yo creo que la aportación de cualquiera es valiosa, pero en mi caso particular, por la cantidad de tiempo, la cantidad de energía que le he dedicado a todo esto, y no sé si porque ya partí de una base más adelantada, creo que podemos decir adelantada o diferente. Tengo una manera diferente de ver las cosas, tengo una manera diferente de entender el mundo que creo que es muy buena, porque al final eso me permite vivir mucho mejor
que muchas otras personas, ¿no? Simplemente por cómo entiendo la vida y cómo entiendo las cosas. También es verdad que me resulta muy frustrante. Yo entiendo mi vida como un caminar, como un crecer, como un evolucionar en una dirección, digámoslo así, por no decir que es la única, porque seguramente no es la única, pero sí que es una buena dirección, creo yo. Y poco a poco, al caminar en esta dirección, me he ido encontrando, digamos que núcleos de población, es decir, grupos de gente cada vez más pequeños, porque hay mucha gente que crece en un entorno familiar con unos determinados, vamos a decirle, valores, con unas determinadas maneras de entender la vida y se queda ahí. Hay gente que no, que coge esos valores y sigue evolucionando y sigue, digamos, desarrollándolos. Y entonces se va encontrando, en mi caso particular, lo que me encuentro es que, digamos, las ciudades que me encuentro son cada vez más pequeñas. Es decir, cada vez hay menos gente que ha llegado a ese punto de conocimiento. Ahí no estoy diciendo que sea mejor ni peor, sino, digamos, esa manera de entender las cosas. Y al final te encuentras, yo lo que me encuentro hoy por hoy es que no conozco a nadie que tenga una manera de pensar ni siquiera similar a la mía, ¿no? Y bueno, pues eso, eh, digamos que de alguna manera te hace sentir muy bien contigo mismo en el aspecto de que tu manera de entender las cosas pues te resulta coherente, te resulta que el mundo es una estructura muy simple, que la vida es algo muy simple, pero también que te aísla mucho. Es decir, al final tienes que acabar hablando siempre con cuidado y transponiendo las cosas para que la gente no se moleste y para que la gente, bueno, pues no les molestes, ¿no? No les hagas eh, preguntarse cosas que no se quieren preguntar y que están muy lejos de las cosas que él piensa, ¿no? Así que bueno, aquí va esta primera introducción a lo que voy a hacer y a estos audios. Si, bueno, si te han interesado, te lo agradezco mucho y espero que te haya sido de provecho.